Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el ciclo Autobombo, iniciado ayer con el libro publicado en Ediciones de la Flor, el cuento publicado en una antología de humor, que me hizo recordar que tengo varias otras cosas que me han publicado. Y bueno, una de ellas es este cuento que ganó el concurso Jóvenes Narradores del Centro Cultural Rojas, con el premio de la edición y de una clínica literaria a cargo de dos de los jurados, que fueron Martín Coan, ¿no? Quizás ahora ya no lo ubican por sí mismo. Ya no es el estrella protégé de Beatriz Arlo, el brillante cultivador de juvenilia por escribir las ciencias morales de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no es no sé, el famoso justificador en los medios de por qué el número 30.000 no debe ser cuestionado. Ahora cobró más, está más en el candelero Alexandra, su hermosa y brillante esposa. Por eso en realidad él ya no es su hermosa y brillante esposa, él es el esposo brillante, idealista, anarquista, ¿no? No, Jarkovsky es anarquista y él que es. Él es de izquierda. Bueno, ya sabemos que él no es peronista ni de derecha. No es trotskista, no es maoísta, en fin. No tiene mucha importancia en este momento. Sabemos que es de Boca, eso sí, por ahí lo destaca mucho más, siempre. Bueno, en la Cátedra de Literatura Argentina, los libros de crítica, en fin, ya sabemos que es Martín Coan, pero es divertido pensar que ahora él es el esposo de ella, ¿no? Pero con esto no quiere decir que uno esté por encima. O bueno, harán sus actividades privadas son. Lo que quiere decir es, digamos, todos los. Si ustedes tienen un verbo copulativo, por ejemplo, Martín es brillante, se puede decir Martín lo es. Miren, quería hacer una cosa completamente de chupamedias, arrastrarme como una babosa, desprenderme de mi libido yoica para que sea bien objetal, pero me llamo Martín yo también. Me termino elogiando, hasta aunque no quiera. Todo vuelve, la vida es un boomerang. ¿Por qué dijiste eso? Ah, no sé. El boomerang no entiendo nada, es que soy filósofo. Pero bueno, se da que si uno dice Martín es brillante, no es objeto directo ese brillante. Te regalo un brillante es objeto directo. Pero Martín es brillante. Yo, por ejemplo, Martín es brilloso, más que nada. Sería predicativo subjetivo obligatorio. Porque se reemplaza por un lo invariable. Porque si yo digo Alejandra es brillante, termina siendo igualmente un lo invariable que no se ciña género y número. Entonces yo digo Alejandra lo es. Porque eso es lo que tienen los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, semejar. Ponen un pie de igualdad al sujeto del predicado. Y la copulación ponen un pie de igualdad a los individuos. De hecho, las especies se definen por si pueden o no copular entre sí. Entonces, si pueden, son de la misma especie. Bueno, esto lo dice un poquito más elegantemente José Ortega y Gasset, que cuando venía a la Argentina, por alguna razón, se veía impelido a pensar en Immanuel Kant. Y no sabía bien por qué hasta que la última vez que llegó el canillita está anunciando crítica, el diario Natalia Botana. La razón, entonces claro, pensaba en crítica de la razón pura. Bueno, Ortega y Gasset escribió un libro que son una serie de artículos que aparecen en entregas en la famosa revista de Occidente, ¿no? Que se llaman Estudios acerca del amor. Con esa frase, el amor es un accidente de la atención, que demuestra. Ya con esa definición muestran que era un hombre muy desdichado. Pero hay, sobre todo, y mucho más inteligentemente que Unamuno, que tiene todas esas teorías de que la mujer accede
a tener relaciones sexuales, ven pobrecito y no sufras tanto por mí, es realmente como, lo hace como un favor al hombre. ¿Cuánto mal ha hecho esa teoría tan extendida que obliga a la mujer a ocultar su exuberante, poderosísimo deseo, su convocador deseo? Tiresias, según la mitología griega, ve copular a dos serpientes, se transiciona. Y entonces, Tiresias es un sabio ciego que vio, fue las dos cosas, fue varón y mujer. Y parece ser que no solo lo fue un minuto, sino que experimentó bastantes cosas porque es capaz de responder a Zeus cuando era disputa quién goza más en el amor. Y entonces Tiresias responda famosamente: si de 10 partes se compone el placer, 9 son de la mujer. Es algo que los sensores actuales con S han corroborado la cantidad de terminales nerviosas. Bueno, los sensores con C te van a decir que no, eso no se... pero lo que dice en cambio Ortega y Gasset no es tanto una especie de conceptualización propia acerca del amor ex nihilo, o sea, de la parte que se seca del río egipcio y que el ex de la nada quiere decir ex nihilo. O sea, no es que el out of the blue, que quiere decir out of the blue sky, ¿no? Aus dem Himmel. En medio, o sea, en estos países que no hay cielo celeste todos los días, cuando lo hay, de pronto nada puede romper esa sensación de placidez. Entonces, para decir que algo es increíblemente abrupto y mostrar que sería ridículo que algo sea increíblemente abrupto, se dice, no es que surgió del medio de la claridad del cielo azul, pero para nosotros el cielo azul no es tan raro, y decimos, no nació de gajo, no salió de un zapallo, no vino de Marte y esas cosas. Ortega y Gasset no se propuso definir el amor desde su punto de vista, sino que está dialogando con, o mejor dicho, en contra de Stendhal. Stendhal es un escritor francés que decidió adoptar un seudónimo alemán, porque amaba todo lo que era alemán, entonces habría que pronunciarlo en alemán, habría que decir Stendhal y no Stendhal, porque Stendhal suena como que los escritos del autor de La Cartuja de Parma y Rojo y Negro, que es como de cerca Guerra y Paz, finalmente se parecen mucho a los de Roald Dahl, el autor de Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Stendhal, Roald Dahl, ¿no? Es como decir que, no sé, que Mi Pequeño Pony está bárbaro con la canción Mi Pequeño Pony y sin embargo se hace el tanguero, pero Atilio es tan pony, Stendhal es tan pony. Y que dice que no hay pareja despareja. Que se dice, pero ¿cómo? Él es tan inteligente. No, ella no es tan tonta. O bueno, o él es mucho más idiota de lo que parece. Etc. Vamos a leer entonces El hombre en dos tiempos, que es un cuento interesante en la historia de cómo surgió. Creo que es más interesante por ahí lo que les voy a contar que el cuento así. Yo soy una persona muy... tengo la libido muy viscosa. Me cuesta mucho resignarme a que un matrimonio se termine, a que una pareja. En las últimas que hay que separarse. Siempre luché románticamente. Me parecía romántica la conservación de la persona, aunque ya el amor se haya ido. Y entonces hicimos una desesperada fuga hacia adelante con una muy querida novia. Nos fuimos de vacaciones y yo me sentía muy feliz porque también en ese momento yo sufrí algo de celos y el hecho de que, bueno, por lo menos en el micro estábamos solos. Y bueno, toda la sensación del futuro promisorio y la reconquista y la definitiva recuperación de la pareja y el amor.
no surgió, no hubo nada de eso, pero fue muy lindo para mí, en momentos de mucha euforia, el viaje. Y en el viaje en ese momento no había internet, no había nada. Estamos hablando de momentos antes de que se inventara la rueda prácticamente. Y no había neumático. El neuma, hablaban los presocráticos, pero no. Entonces, yo tengo un cuaderno y una lapicera. ¿Qué iba a hacer? Yo escribo. Y no tenía ese otro argumento. Cosa que rara vez sucede, ¿no? Pero me mimetizo muchísimo con mis novias, ¿no? O no solo. Cuando viene un vendedor de medias 2 minutos, me mimetizo. Soy tipo Zelig, el hombre camaleón. Muy poco inmune a la gravitación. Soy muy influenciable. Eso después les tengo que leer un cuento que escribí Influencialina, que es mucho mejor que este. Pero bueno, esta piba era muy ordenada, muy estructurada. Y eso era fantástico para mí. Hizo que todo lo que yo venía comunicando anárquicamente, de pronto le pude dar una forma, principio, desarrollo y fin, y acotado, qué sé yo, empecé a ganar premios, concursos, la gente decía, pero escribís bárbaro, se te entiende. Y le pregunté si ella se le había ocurrido alguna idea para un cuento. Me dijo que se le ocurrió, o era un sueño, no sé, que había un paso a nivel. Y vos cruzabas y tenías 10 años más. Eso es todo. Y me lanzó el desafío de escribir ese cuento. Y ahí lo escribí. No, yo relato, digamos, todas estas circunstancias porque ahora no. Ahora ya tengo mucho entrenamiento. Pero en ese momento lo hacía. Pienso que por eso Nietzsche también lo dijo de se me ocurrió el eterno retorno. Porque ¿cuándo dice uno cómo fue que se me ocurrió esto? Cuando uno siente que no lo podría hacer a piacere donde sea. Y bueno, yo pienso que este cuento está bastante, digamos, teñido por el hecho de que íbamos a vaquerías, a Mina Clave. Íbamos, no importa eso. Íbamos a Valle Hermoso, íbamos a Córdoba. Entonces, si no fuera que íbamos a Córdoba, quizás yo lo escribiría de otra manera, claro. Pero la idea principal es una de mis caballitos de batalla, que es que hay algo maravilloso, que la humanidad inventa una cosa, milagro, o bien de algo sobrenatural, extraterrestres, no sé, se separa el mar, lo que fuere, ¿no? Se crea la inteligencia artificial, y sin embargo, algo que es tan grandioso y prodigioso, la gente lo usa para idioteces, ¿no? Esa idea de la gran, el contraste permanente, ¿no? El contraste entre el avance tecnológico y el nulo avance, no sé, humanístico, todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces así fue como lo escribí. Y luego transcurrieron 10 años y otra novia, escritora, ahora no la voy a nombrar porque es conocida, eh, con mucho más, digamos, conocimiento de causa y sabiendo moverse, me dice, mira, acá hay un concurso literario, mandá lo que tengas, mandá cualquier cosa. Y entonces me acordé de este cuento que había escrito exactamente hacía 10 años atrás. Un cuento sobre el paso a nivel que cambia. Y lo mandé sin ninguna esperanza, pero nunca había mandado. La única vez que mandé gané. Entonces, claro, después no quise mandar más. Conservo mi invicto, me retiro, mientras todavía voy ganando. Pero el premio, bueno, me acuerdo que fue la publicación y fue también el derecho a una pequeña clínica literaria con Juan José Becerra y Martín Cohen. Otro jurado fue Laura Isola. Yo sé que lo gané por un pelito, como puede ser siempre en mi caso. Más de un pelito no. Porque había, digamos, no sé, los del jurado había 3 que decían que es tipo Macedonio Fernández y Martín Cohen que dijo es tipo Dolina.
como mala palabra además, Dolina, ¿no? Bueno, vamos a dar lectura al cuento. Llama El hombre en dos tiempos. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo sé. Bueno, toda la cita esa famosa de San Agustín. Y una cita de Oscar Wilde. El tiempo es una pérdida de dinero. Cuando Rufino Tronco Grande falleció, acudimos al entierro incluso a los familiares menos cercanos, quizá para constatar cómo era el cadáver de un hombre que había vivido 101 años. Recuerdo mi decepción al verlo tan parecido a mi abuelo, que murió a los 72, y a mi amigo de la infancia, que murió a los 19. Durante el velatorio tuve ocasión de hablar con una de sus hermosas nietas, la Lucinda, y preguntarle para mi periódico La Garganta Adentro qué sabía de su abuelo, qué hazañas había protagonizado, en qué podía basarse su panegírico. Con una inocencia injustificada me dio entonces sus diarios, es decir, 101 blogs de minuciosos registros. Supe así de la existencia del paso a nivel de una localidad de la provincia de Córdoba cuya exacta ubicación en el mapa me ha sido imposible precisar y cuyo nombre es Coronel Tranqui. Al parecer y merced no sé qué sortilegio del magnetismo de los polos, según las rudimentarias nociones de termodinámica de Rufino, los habitantes de Coronel Tranqui llevaban piadosamente una doble vida, porque al cruzar el paso a nivel para ir a los institutos educativos o a las plantas fabriles de la localidad aledaña de la ciudad de Venado Cojo, tenían 10 exactos años menos. Según describen los puntuales cuadernos de Rufino, quien llegó allí a los 50 y 60 años y se fue a los 80 y 90, hombres y mujeres, ancianos y niños, maestros y alumnos, políticos y votantes, la comunidad entera en suma, vivía parcialmente con el Tranqui y parcialmente en Venado Cojo, es decir, vivía su misma vida a la mañana y a la noche con 10 exactos años más que en el trabajo, el estudio o la excursión vespertina de paseo. Al descubrir este fenómeno temporal, grandes fueron mi escabrosa sorpresa, mi frenético asombro y mi vertiginosa extrañeza. Me aboqué a la exacta localización del paso a nivel por espacio de meses sin éxito. Al principio soñaba con la repercusión internacional, con devolver grandeza a mi patria mediante tamaño descubrimiento, y pensaba en la cantidad de interesantes experimentos sociológicos y antropológicos que el prodigio permitiría. Poco a poco, lo confieso, me fue ganando el tranco tranquilo del relato rufino, su cadencia rutinaria, su manera de pensar más asombrada de que el universo existe en general, es chestertoniano esta parte, que de que exista una irregularidad verificable en la medición concreta del tiempo en una localidad física particular. Estos son los ejemplos más pintorescos de conducta que pude descubrir en los diarios. Una pareja joven, en la que él era agregador de confite en la panadería y ella cajera, se veían a la tarde en Venado Cojo donde trabajaban y volvían juntos atravesando el paso a nivel para ir a sus casas. A veces, anota Rufino, ella decía que en 5 años se iba a morir porque tenía mal del íncubo y que quería casarse antes de que eso sucediera. Discutían mientras caminaban. Él le pedía tiempo porque le faltan 3 materias que lo sumo en 2 meses terminaría. De más está decir que las discusiones se prolongaban del otro lado del paso a nivel, o sea, 10 años después, como si nada, sin que ella estuviera desmejorada o él recibido. La María Angélica era la mujer arrebatadora de la zona. Tuvo 20 años de vida útil, su belleza, desde los 15 a los 35, y la aprovechó tanto que cuando tenía bien 36 o bien 46, según el lado del paso a nivel, ya estaba feliz y arruinada como seductora, con un cutis muy fresco y 180 kilos de carne que supo gozar de todos los placeres naturales. Me hubiera encantado, dice Rufino, conocerla a los 5 años y ver cómo todos los paisanos se acercarían seguramente con colaciones, alfeñiques, muñecos y demás regalos para captar la simpatía de María Angélica desde niña, solo porque sabían el lujo de estampa que tendría a 2 cuadritas nomás, es decir, a los 15 años. Más en realidad se rectifica Rufino ya, lujurioso, conocerla como la conocieron todos los hombres del pago que vinieron entonces, entre los 15 y los 25. Si eras el festejante de la María Angélica, podías a la mañana con el tranqui acostarte con una irresistible menor, sin infringir la ley, porque la comisaría única quedaba en Venado Cojo, y a la tarde con una no podría ganar ningún concurso hoy en día este cuento.
y a la tarde con una opulenta pechugona exuberante sin cometer infidelidad. Rufino había llegado años después al pueblo, pero se contaban las historias más sabrosas. Por ejemplo, que María Angélica se había costeado los ladrillos de su primera vivienda, conocida como el Rinconcito del Placer, apostando a los incautos forasteros que llegaran con el tranqui cuánto le iba a haber crecido el pecho dentro de 10 años. Si bien es cierto que al principio los recién venidos no sabían de la diferencia horaria que marcaban las vías ferroviarias, y si bien algo de cierto había en la condena moral que el padre Chanchi había realizado contra esas prácticas de impúdica especulación anatómica, lo innegable es que los forasteros pagaban las cuantiosas sumas de las apuestas muy gustosos, porque el trato permitía unas suculentas corroboraciones táctiles que los dejaban siempre muy conformes. Así como un minuto puede decidir nuestra vida, 10 años no son nada, escribe Rufino en su primer año de estancia entre ambas localidades, tan cercanas en el espacio y tan alejadas en el tiempo. Hace falta mucho más para revolucionar la esencia del corazón del hombre. Eso decía Rufino, pero a través de sus relatos se filtra la sensación de que no todos tenían su personalidad inmutable y costumbrista. Sin duda, para Gervasio Malandrino, el calvario tortuoso de cargar con su vida no cambió. Solía ir todo el camino hasta Venado Cojo diciendo ahora me siento tan mal porque soy demasiado joven, y todo el camino de vuelta diciendo si tan solo pudiera tener 10 años menos. Pero hubo personas como el padre Augusto Chanchi o el dirigente populista Salvador Canaleta que sí cambiaron a través de los años o kilómetros. El segundo era de un lado reformista y del otro conservador durante 10 años hasta que fue conservador de los dos lados, ideológicamente, ya que en la práctica las calles no hicieron más que empeorar durante sus gestiones y nunca se conservaron bien. El padre Chanchi variaba permanentemente su discurso para adaptar las Sagradas Escrituras al extraño tiempo que rondaba entre las dos comarcas. Su pequeña parroquia fue sucesivamente cristiana, presbiteriana, adventista del séptimo día, la mezquita de Fátima, hija de Mahoma, y la comunidad israelita de créditos a 10 años. Cipriano Pereira era votante convencido de los cojonudos con el tranqui y de los tranquilistas en Venado Cojo, hasta que se dio vuelta. Pero las malas lenguas dicen que no cambió en verdad nunca su esencial condición de cambiante. Durante semanas el padre Chanchi sostuvo una firme postura antiabortista y prohibió toda relación que tuviera un fin de procreación. La entonces parroquia católica tenía esas predicas tan ajenas al Papa porque con el tranqui y Venado Cojo recibían a los primeros bebés, que iban a conocer desde el principio el extraño principio del tiempo abruptamente mutable que, por lo que se deduce, aunque nunca lo explicita Rufino, es un milagro que no siempre había existido. Felizmente no le hicieron caso, esos primeros habitantes de ciudadanía congénita vivirían como un hecho natural su extraordinaria situación, creyendo que en todo el planeta fluía a sí mismo el tiempo con diferencias tan abismales. Nada grave ocurrió. Lo que tiene de bueno, tiene de malo, escribe Rufino en su 38º diario. Personalmente preferiría que me pasara solo a mí. El hecho de que nos pase a todos le quita magia y poderes pedagógicos. No podemos creer en un mensaje personal de Dios o en una lección individual de vida. Juntos protagonizamos estas circunstancias peregrinas y juntos de alguna manera también las arruinamos. El tiempo es un misterio irresuelto, escribió el mismo día, pero 10 años antes. Y que se le agregue la dual dictadura de su andaduría no resuelve las cosas. Que un monopolio del oligopolio no abarata los precios, a lo sumo genera la ilusión de variedad. Lo que Rufino no dice, pero sus pormenorizados relatos translúcidos dejan entrever, es que entre un lado y otro del paso a nivel no había barreras, no había la misma irrevocabilidad, la conciencia recíproca existía. Si un hombre a los 20 años toma una decisión que lo perjudicaba, podía verse a sí mismo 10 años después del otro lado, volver a cruzarse, decir lo contrario, pero el resultado. De esta manera no es, como afirma Rufino, según lo que yo reconstruyo malamente, que vivir dos vidas es como vivir una, sin un sufrimiento sin aprendizaje posible, nada más que repetido. Por el contrario, una vida puede ser de experimento gratuito o entretenimiento de especular y la otra de enseñanza. Contra esta idea, que cabe aclarar, no supone ser testigo o espectador de su vida en ningún caso, porque los dolores se sentían en ambos lugares sin que el tiempo pudiera mitigarlos respectivamente, se opone el hecho de que ningún hombre oriundo de estas regiones ha sido, que se sepa, especialmente genial. Tengo para mí que si yo en Coronel Tranqui quería casarme, digamos, con la mujer A, podía cruzarme enseguida a Venado Cojo para verme 10 años después. Si era desdichado, me divorciaba y me casaba con B, ahorrándome 10 años de embarcación en un proyecto destinado a naufragar. ¿Cómo sería realmente?
¿Será verdad que las recién casadas, como dice Rufino, prohibían a sus maridos cruzar, pero que ellos a veces lo hacían para decidir si convenía tener un hijo, es decir, si les iba a salir varón? Según el cuaderno, ver morir a alguien era muy divertido y muy enternecedor la primera vez, o todas las veces que pasaba del lado de Venado Cojo y provocaba una indetenible oleada de cariño hacia esa persona, que a veces cuando recibía muchas muestras de afecto, sospechaba haber muerto del otro lado. A los 80 y 90 años Rufino se vino a Buenos Aires a morir. No es verosímil suponer que la prolongada permanencia en las comarcas de paso a nivel le hayan conferido una longevidad distinta a la que hubiera tenido si no. Pero es una pena que no hubiera muerto en Venado Cojo. Me hubiera gustado hablar con él en general tranqui. Ninguna cartografía secreta, ninguna geografía modificada me ha permitido hallar esta Atlántida de las serranías. Ni los relatos de las ancianas de Mina Clavero, ni los abuelos del geriátrico de Río Cuarto, ni los muchachos de Valle Hermoso constituyen una confirmación definitiva de su realidad siquiera pretérita. Podría añadir, como curiosidad, la historia, probablemente apócrifa, de la familia Vergara, un matrimonio mayor aparentemente apacible, padres de 3 hermosas mujeres, que según dicen se parecían mucho a la madre, sobre todo María Magdalena la mayorcita. Cuenta la historia que todas las noches Juan Carlos Vergara, el joven, visitaba la alcoba de su esposa María Cristina, pero del otro lado del paso a nivel, es decir, la María Cristina 10 años mayor. De este modo se metía los cuernos a sí mismo. Su yo joven engañaba a su yo viejo, tal vez con la consciente complacencia, este último que se agotaba fácilmente, tenía un sueño muy pesado y encontraba paulatinamente más y más difícil satisfacer los deberes conyugales con su esposa contemporánea. En cambio no podía quitarse la cabeza a su esposa joven. Y durante el día no perdía ocasión de manosearla y poseerla al salir de trabajar, aprovechando que su yo joven a esa hora está en la facultad. Puede que todo esto sea un embuste Rufino, una serie de macanas y cuentos que retoman con astucia a los paisanos, que me testimonian la certeza de la existencia del mítico paso a nivel. De todas maneras me resulta increíblemente creíble, no puedo dejar de sentir que es real, ya que no imagino otra posibilidad. Si hubiera sido un invento, habría enfatizado la sobrenaturalidad del asunto, pero, como fue una realidad, se detuvieron en explorar minucias vagamente eróticas y actuaron como los hombres de la realidad, sin estatura de gloria y con apetito sexual.